nosotros tenemos un interior tan poderoso que perdimos desde Adán y Eva, el espíritu, o sea, las facultades más hermosas que tiene un ser humano. Dile que está al lado, lo más hermoso está dentro de ti. ¿Y cómo lo perdimos al querer ser independientes, al dejar la paternidad de Dios? Pero cómo a través de Cristo la volvimos a recuperar, ese interior tan precioso que cada día estamos siendo más conscientes, porque en la medida que seamos más conscientes de algo, lo vamos a disfrutar más y lo vamos a activar. Amén. La conciencia es muy importante, ser conscientes de algo. ¿Se acuerda cuando la mamá le decía a uno, no sé si consciente? Pero la conciencia es muy importante. Pero uno se pregunta, bueno, si tenemos eso tan maravilloso en vasijas de barro, ¿por qué no lo vivimos? Y vamos a ir a Romanos 6. Somos el templo del Espíritu Santo con capacidades maravillosas, como dice la palabra, que estamos aptos. Dile que está al lado, estás apto para tomar toda herencia. Pero a veces no lo tomamos, no podemos tomar esas herencias porque pasan cosas en nuestro corazón, lo vamos a ver hoy. Dice la palabra de Dios. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, Romanos 6:6, voy a leer otra versión, pero bueno, ustedes lean en la que la tienen, pero creo que ahí nos va a complementar con estas dos versiones. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo y de verdad nos arrepentimos y nos bautizamos, eso dice antes, ¿no? Entonces dice que ese ser de pecado, ese que era esclavo del pecado, dice, pues fue a la cruz, amén. Dice, ya no somos esclavos del pecado. Dile al que está al lado, ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Eso es lo más importante. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos. ¿Quién lo levantó? El Espíritu Santo que también está en ti y en mí, amén. Estás con un área así como medio muerta y medio, hay esperanza, amén. Dice que Él fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. Él venció la muerte y la muerte ya no tiene poder sobre Él, porque Él tuvo que morir como hombre, venir como decía el pastor, tuvo que venir como un ser humano para vencer la muerte como ser humano, para que tú y yo la venciéramos, amén. Entonces dice, no tiene poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder de pecado, pero ahora que Él vive para la gloria de Dios, amén. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. O sea, también nosotros tenemos que tener eso, amén. No permitan que el pecado controle la manera que viven. No caigan en deseos pecaminosos. No presenten sus miembros como instrumento. Dile que está al lado, tu vida debe ser un instrumento para Dios y no para el mal, para el pecado, sino presenten ustedes mismos como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más mi amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios, esa es libertad gloriosa. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no, dile al que está al lado, claro que no, no te equivoques. La gracia no es para pecar, claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Vamos a ver, a pensar con la mente espiritual. Uno se convierte de esclavo de lo que uno obedece. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva sí o sí a la muerte.
O puede decir decidir. Miren lo importante de la decisión: obedecer a Dios, lo cual lleva al camino de justicia y de victoria. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho apartados para un camino de la justicia de Dios. Amén y amén. Poderosa palabra, démosle un aplauso al Señor. Aleluya, amén. Bueno, me pareció tan tremendo recordar que el Espíritu Santo nos ama celosamente. Y hay celos sanos. Hay celos sanos de una mujer a un hombre, hay celos sanos. Hay celos que no son sanos. Y Dios nos anhela celosamente. ¿Y por qué nos anhela celosamente? Porque cuando nosotros seguimos un camino que no es de Él, ese camino siempre traerá muerte y perdición. Es como un papá que ve a su hijo destruirse, ¿qué va a pasar? O que toma caminos que no son. Pues obviamente eso le va a dar, ¿qué? Tristeza. Y qué lindo saber que Él nos anhela celosamente, porque Él sabe que el Espíritu es el que tiene la prelación y la vida. Y nosotros, como nos hablaba el Señor el domingo, en nuestro espíritu está la vida. De hecho, tú hoy respiras porque tu espíritu está activo. De hecho, respiramos porque el aliento de vida viene desde el espíritu. Y cuando dejamos, pues el espíritu se va a ir o al cielo o al infierno. Eso lo dijo Jesús. Pero como nos hablaba el Señor a través de nuestro pastor el domingo, el problema es que los seres humanos estamos conectados con lo externo. Y no le damos la prioridad, la prelación a lo espiritual. Así seamos hijos de Dios. Bueno, antes cuando estábamos muertos en nuestros pecados, pues claro que era así. Éramos esclavos del pecado, íbamos por un camino al mismo infierno, diciendo que la vida es un carnaval, pero no es un carnaval. En la vida es donde tú decides tu destino eterno. Y no nos dábamos ni cuenta, no éramos ni conscientes. Pero cuando ya recibimos a Cristo, recibimos la luz, recibimos la simiente, la herencia del Padre, recibimos su ADN, pues estamos llamados a que lo espiritual, que fue lo que perdimos y lo que nos llevó a esa vida de destrucción, sea lo más importante para nosotros y tenga la prioridad y la prelación. Y de ahí debería cambiar todo. Pero mire lo que pasa, familia, que como estamos centrados en lo de afuera es lo que me dice lo que tengo que pensar y lo que tengo que sentir. Cuando debe ser al contrario, ¿qué debe ser? Del espíritu que tengo yo acá. Diga, yo tengo un espíritu acá. Y ahí me conecto con mi Padre. Acá está. Del espíritu tendría que venir a mi alma, a mi mente, a mis sentimientos y activar y impactar lo de afuera. Amén. Pero hacemos al contrario. Las circunstancias externas me dicen lo que siento y lo que pienso. Y yo creo que este año Dios nos ha hablado así, todos los días. Todos los días, activa tu espíritu. Activa tu espíritu. Se trata de activar. ¿Tú lo tienes? Si eres de Cristo lo tienes. Pero si no lo activas, a veces no haces la diferencia. Y mire, yo he visto personas que supuestamente tienen al Señor, pero Dios mío, se comportan peor. Pareciera que no. Entonces la diferencia no es que tú actives tu espíritu y lo desarrolles. Porque hasta no hay diferencia. Mucha gente dice, oiga, pero diferencia no hay. Más religiosos, hasta con mucho conocimiento bíblico, ahí que le vaya a decir uno a esa persona que está mal o está en pecado, uy, Dios mío. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El hecho que tú tengas a Cristo en el corazón, y si como dice esta palabra, debimos morir para eso. Y debemos tener entendimiento que el pecado trae muerte. Y debemos morir, que tenemos una batalla así, pero soy consciente. Soy consciente y voy muriendo a eso viejo y tomo lo nuevo que hay en mí. ¿Amén? ¿Nos queda claro esto?
Pero como estamos tan conscientes de lo exterior y no de nuestro interior, venimos a estar en frecuencias y melodías muy acá, bajas, de tristeza, de rechazo, de pesimismo, de amargura, y eso hace que venga concupiscencia. Miren, normalmente las decisiones más malas las hemos tomado por temor, por rechazo, por amargura, por resentimiento. Pensamos que bueno, como ya no estábamos pecando en un área así de, esperamos, ¿no? Amén, ojalá, amén. Pero a veces nosotros cuando creemos una mentira, ahí es donde el diablo va a llevar a la persona en el camino de pecado. Y ese es un camino y es una melodía muy baja. Pero vamos a ver cómo esto trae algo que se llama muerte, pero cómo el Señor quiere hoy darnos una llave preciosa. Amén. Vamos a Efesios 4:17, que el Señor lo ha hablado. Y el Señor quiere hacer como darnos una llave. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, dile que está al lado, ya no puedes andar igual, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mire, la mente es una cosa tremenda. La mente sin la mente del Espíritu es tremenda. Recuerde que tenemos dos mentes y un cerebro. La mente de Cristo, que está en el Espíritu, pero que tienes que desarrollarla. La mente del alma y el cerebro. Entonces acá dice, no puedes andar como cuando no me conocías, que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento ¿qué? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza del corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad. ¿Qué pasa cuando uno anda muy en lo externo? ¿Qué pasa cuando anda? Dile que está al lado, despierta. ¿Qué pasa cuando uno anda en lo externo? Pierde la sensibilidad. Por más cristiano que sea, mire, a mí me pasa a veces, yo no sé si a ustedes, oro y tengo unas revelaciones poderosas, tengo una gloria del Señor precioso, y cuando me levanto de ahí, de pronto me pasa algo externo, y hasta ahí me llegó la revelación, hasta ahí me llegó el momento. ¿A alguno le pasa esto para consolarme? A todos, a todos. Estamos aprendiendo. Porque dejo que lo externo tenga más relevancia. Porque dejo que lo externo me diga lo que pienso y lo que siento. Y es lo externo lo que me ministra. Cuando nosotros deberíamos tomar la palabra de Dios, salir de ahí con el Espíritu, y cuando venga algo externo, ¿qué debería pasar con eso, con mi interior? Lo interno tiene que afectar lo externo. Porque lo que pasa es que como yo sigo con mi mente, como dice la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios que la mente carnal, la mente del alma no renovada es enemiga, diga enemiga, de Dios. Uno recibe una palabra del Señor preciosa, de una restauración, de una sanidad, y tu alma te dice, no, eso es imposible, eso es mentira, eso es para tal persona. Tú no. Porque dice la palabra de Dios que la carne no puede, es que no puede, son incompatibles. Por eso es tan importante que nosotros activemos nuestro espíritu y con esos pensamientos que vienen a nuestra mente espiritual, porque tenemos una mente espiritual, y eso tiene que bajar a nuestra alma, y eso tiene que afectar y tomar decisiones. ¿Nos queda claro? Pero no al revés, lo que yo veo, lo que me dicen los demás, lo que hace fulanito, lo que hace fulanita, me afecto por lo que el ambiente, los noticieros, y eso cambia mi mente y cambia mi corazón, y la palabra de Dios se ahogó. Entonces por eso dice acá que perdimos la sensibilidad, y eso termina entregándose a la lascivia para cometer avidez de toda clase de impureza. Ahora, la lascivia no solamente es sexual, todo desorden, donde no esté la verdad de Dios. Mas nosotros no habéis aprendido así de Cristo, dile que está al lado,
no hemos aprendido así de Él. Si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Me gusta el testimonio de Rodrigo. El enemigo le estaba diciendo mentiras. Bien mentiroso. Es que él es el más mentiroso, obvio. Es mentiroso desde el principio. Pero a veces le creemos. Y esa mentira se vuelve verdad si se la creo. Y esa mentira va a afectar todo lo que está alrededor. ¿No les ha pasado? ¿Tienen miedo? Normalmente es una mentira, la crees y eso afecta tu cuerpo y afuera. Ayer le dijo el Señor 2 o 3 cosas. Gracias a Dios, él es un joven de Dios. La tomó y mire hoy cómo Dios le mostró que cuando él es hijo y le cree la verdad, impactó lo exterior. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Por eso necesitamos poner nuestra vida como instrumento. Dile al que está al lado, tú eres instrumento. Bueno, y hay una historia que me gusta mucho. Iban a hacer un remate de una casa que tenía unos artículos muy finos. Una persona de mucho dinero. Iban a rematar sus obras de arte y instrumentos muy finos. Pero había un violín feíto, un violín como descuidado. Y cuando iban a rematar, encontré una palabra que yo creo que se llama subastador, pero ahí le decía el martillero, pero bueno, el subastador, el martillero. Dijeron $1 y el tipo dijo $1, bueno, va a tocar, dijo alguien $2. Y llegaron hasta 3 cuando él iba a hacer así, porque el violín estaba feo, estaba ahí descuidado, sonaba mal. Y dijeron, oye, pero ¿por qué esta persona que tenía todo lo mejor tiene un violín tan feo? Tan feo que no sirve. Y bueno, llegan a $3 el violín. Cuando de pronto se acerca un anciano y coge el violín y empieza a cambiarle las cuerdas y empieza a hacer lo que tenía que hacer y empezó a tocar el violín. Empezó a tocar ese violín y cuando empezó a tocar el violín era tal las melodías celestiales que tocaba ahí. Fue tal lo que hizo este hombre, este anciano, que era un maestro, que todo el mundo se quebrantó. Y empezaron a llorar de una melodía y decían que era como celestial, era una cosa tremenda. Y bueno, empezaron nuevamente la subasta y el primer postor dijo, yo doy $1,000, el otro dijo yo doy 2,000, el otro dijo yo doy 3,000, 4,000, 5,000, subió. Y decían, ¿cuál fue la diferencia? Dile, la diferencia era el maestro. ¿Quién te está enseñando? ¿Con quién pasas tiempos? Y el pastor habló muy claro. Mucha gente está perdiendo los mejores años, las mejores relaciones por las redes, por estar acá. O bueno, otros de pronto dicen, no, ese no es mi problema. Pero ¿quién te enseña? ¿Quién tiene ese caminar contigo y conmigo? ¿Las circunstancias te enseñan? ¿El miedo te enseña? El miedo enseña. Uy, eso sí es un maestro. La amargura. Uy, la amargura es una maestra, pero Dios mío, la amargura sí que enseña. El pesimismo. Uy, el pesimismo. Y te habla. Todo eso te habla. ¿A quién escuchas? ¿Quién es tu maestro? De eso dependerá tu vida. Tú eres valioso, tú eres un instrumento de Dios. Por eso esta palabra dice, preséntense como instrumento. O tú te presentas como instrumento para sus mentiras, o te presentas como instrumento para la verdad del Señor. Tú tienes melodías preciosas. De pronto tú no conoces las melodías que Dios quiere interpretar a través de tu vida. Tú no conoces, no has descubierto. Estás dejando que la amargura chille ahí. Que el rencor, el dolor, los refugios mentirosos. Tantas cosas que dejamos que el enemigo
tome nuestra vida, que es tan valiosa. Porque la diferencia de ese violín que costaba 3 soles o lo iban a botar al violín que era quien lo interpretaba. ¿Quién es el instrumento de tu vida? ¿Quién es el maestro? Porque, ¿saben? Tenemos un maestro tan precioso que de aún de las melodías más oscuras que el diablo trató de interpretar a través de tu vida, hará cosas maravillosas. Y lo que el diablo ha tratado de hacer para mal, si tú dejas que tu maestro sea Jesús, eso que pagó ese dolor que lo llevó para ti, ese que llevó ese pecado, ese que llevó ese rechazo que te hace sonar tan feo. El rechazo lo hace uno sonar bien feo. Él lo llevó para que tu vida sea un instrumento. Ahorita estaba tomando yo del pelo. ¿Qué instrumento me gustaría tocar? Bueno, yo no toco, pero mire el Señor, que cómo sacó de mí algo que puedo componer canciones por su pura misericordia. Porque en ti hay tanta belleza de Dios. En ti hay tanta creatividad, hay tantas cosas que tú no has descubierto que Dios puede hacer con tu vida. Tanta, que por eso dice el Señor, preséntese como instrumento. ¿Para qué te presentas? Para que el rechazo te coja, el resentimiento, la amargura, el pecado, porque eso siempre lo lleva a un pecado. Un miedo lleva a tomar decisiones malas. Una soledad lleva a muchas chicas a tomar decisiones malas. Presenta tu vida. Y para terminar hay algo precioso. Romanos 12:1. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Si dejamos que lo externo sea mi maestro, mire, yo veía a los jóvenes, los Yuyun ese día, y decía, qué belleza que hay en ellos, ¿no los vieron? Qué hermosura hay en esos, en Belén, en cada uno de estos jóvenes, en Renzo, en Gabriela, en todos estos jóvenes que, bueno, en estos pequeños que están ahí, Camila. Cada hombre y cada mujer es un instrumento de Dios poderoso en su mano. Pero si dejas que el mundo te ministre, las redes te ministren. Bellita, ayúdame a mí. Mira esta Bellita que es un instrumento precioso. Pero no te puedes conformar por este siglo. Si tú dejas que el diablo y el enemigo, porque el enemigo no te habla, hola. Él no te habla te habla a través de los temores, del rechazo, de la maldad. Y es una voz interna, no es que te hable. Pero si tú te conformas con este siglo, con los parámetros, lo que te dice cuánto vales, qué es lo importante para tu vida, ¿quién eres tú? ¿Tú sabes quién eres tú? Me impactó cuando el pastor decía que la mayor compañía somos nosotros mismos. Pero a veces nos aburrimos y no nos aguantamos, ¿o no? Pero en cambio, cuando está ese maestro contigo, puedes pasar los momentos más maravillosos. Algo que me impactó del pastor desde que lo conocí era que él disfrutaba de eso desde que te conocí, desde que llegó. Era que el pastor disfruta de sus tiempos solos. Él se ríe. Él tiene buena compañía. Claro que a veces también reconoció el domingo pasado que a veces no se aguanta, también tiene su ciclo. Eso dijo el domingo pasado, de verdad. ¿Sí o no? Ahí quedó grabado. Ani, quedó grabado, por favor. ¿Me sacas ese extracto ahí, por favor? Porque hay momentos de verdad que... Pero si tú haces al Espíritu Santo tu maestro, si caminas con Él, ese versículo que el pastor tanto nos ha hablado, que con Él somos. Tú no eres lo que el enemigo te ha hecho ver, ni lo que los demás digan de ti. Aún lo que tú hayas hecho, tú no eres eso. De pronto el enemigo te dijo, tú eres una amargada, resentida, tú eres un fracasado. Ese no eres tú. No le creas a Satanás.
esa melodía que has sacado es una melodía mentirosa. Pero si tú lo crees, Dios tiene dentro de ti una melodía. Ayer me gustó cuando el Señor le dijo a Rodrigo que el Señor le va a dar cántico nuevo. Que Dios tenía cosas con él maravillosas. Pero si estos jóvenes no creen, si nosotros no creemos, si acá los adolescentes no lo creen, pero para eso necesitamos no ser igual a este siglo, sino transformándonos en nuestra mente, para que comprobéis que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si no lo haces, si no te renuevas en el espíritu, si no te despojas del viejo hombre y la vieja mujer amargada, resentida, rechazada, si no te despojas de esa mentira, no vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y vas a estar resentido o resentida. Ayer el Señor nos dijo algo ¿se acuerdan del hermano mayor? El hermano mayor no pudo tomar su herencia. No la pudo tomar. Y ojalá podamos predicar de eso. Tú necesitas tomar tu herencia, pero para ello requieres unos brazos espirituales. Y hay tantas cosas. Y qué lindo saber que cada uno tiene una armonía diferente, pero que ese director, yo veo por ejemplo a ustedes tan diferentes cada uno, y como pastores disfrutamos de cada uno de ustedes porque son únicos, especiales en las manos de ese maestro. ¿Quién va a tocar tu vida? ¿Quién va a tocar tu melodía? ¿A quién le vas a entregar tu corazón? Yo creo que la mejor decisión que sea Él. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Habla con tu maestro en esta noche. Entrégale tu vida. Si de pronto le entregaste tu vida al dolor, pudiste haber pasado dolor en tu niñez, pero aún de ello el Señor puede sacar la mejor melodía. Si se la entregas, si dejas que Él sea el maestro. Habla con tu maestro. De pronto estás como ese violín tirado, desechado por muchos, pero en las manos de tu maestro, de tu precioso Salvador, del que sabe lo que el Padre puso en ti. Él conoce las melodías de tu corazón. Él conoce los talentos. Él conoce cómo puede Él llevarte a que tu vida sea un instrumento para Él. Pídele perdón en esta noche, pidámosle. Si hemos creído la mentira del enemigo, si nos hemos dejado enseñar por la tristeza, la soledad, la amargura, el rechazo, Padre, hoy queremos pedirte perdón. Si nuestro maestro ha sido este mundo, este sistema caído, que me ha dicho lo que valgo, lo que no valgo, cuando tengo el mayor valor en mi espíritu, Señor. Señor, queremos ser ese instrumento para ti. No me voy a comparar con nadie, Señor. Único y especial en tus manos, Señor. Y si en algún momento presenté mi cuerpo, mi vida, mis miembros, mi mente, mi corazón, si en algún momento dejé que otros utilizaran mi vida, el pecado o la mentira del enemigo, Señor, hoy decidimos que tú seas nuestro maestro. Entrégale tu vida. Entrégale tu vida. De pronto tienes algunas cuerdas rotas. De pronto el enemigo
trató de sacar de tu corazón melodías de tristeza, de angustia, de soledad. Pero Él sabe lo que hay en tu interior. El Espíritu Santo sabe lo que el Padre puso en ti. Déjalo. Déjalo que Él sea ese maestro. Déjalo que Él sea ese director en tu corazón, en tu mente. Él te sorprenderá de todo lo que podrá hacer con tu vida. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.